Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Empezaremos con prácticamente nuestra última clase, viendo la última parte que nos faltaba avanzar. Espérenme un cachito, les voy a compartir un momento más el documento. Creo que ya ha salido el cronograma de exámenes, estamos bastante bien, hemos terminado bien, prácticamente hemos avanzado todo. Y nos faltaría terminar la última parte, que es el referido a las integrales de línea. Y recordando un poquito lo que habíamos hecho, estas integrales lo que hacen es evaluar una integral sobre una curva C que está inmersa dentro de un campo vectorial. Básicamente hacemos eso, ¿no? Y el procedimiento de evaluación se lo hace a través de una adecuada parametrización de las variables, porque las integrales de línea en general van a ser de este tipo. Fíjense, hay tres variables para integrar, pero son integrales de línea, porque es diferencial de X, es diferencial de Y y es diferencial de Z en el espacio. En el plano tendremos diferencial de X y diferencial de Y, por ejemplo, ¿no? Un espacio vectorial euclidiano, es decir, de geometría planar. Por lo tanto, al tener tres variables de integración, necesariamente su resolución tiene que estar enfocada a una adecuada parametrización. Fíjense que este elemento diferencial del vector de posición está dada en su forma vectorial y escrita como una combinación lineal de su base de esa forma, ¿no? Tenemos exactamente eso. Bueno, y el campo vectorial en el espacio será un campo vectorial también definida en la base natural, en la base canónica. Y lo que les decía, básicamente lo que estamos evaluando cuando calculamos esta integral es la integral sobre una trayectoria roja, por ejemplo, en este caso, que está inmersa dentro de un campo vectorial. En el caso de un plano o en el caso del espacio, por ejemplo, tendremos una trayectoria, en este caso dibujé una trayectoria cerrada, que está encerrando una región azul como se puede ver en la figura, pero esta trayectoria de movimiento está inmersa o está dentro de un campo vectorial definida en una base natural, ¿no? En la base natural. Vimos algunos ejemplos, no es muy complicado el concepto que se tiene. Las integrales podrían ser complicadas o el procedimiento mecánico podría ser complicado, pero conceptualmente no ofrece mayor dificultad. La parametrización la podemos hacer utilizando formas trigonométricas como está ahí, o también podemos parametrizar en términos de las variables X, Y y Z, ¿no? Vimos dos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, no se olviden de que cuando evaluamos sobre una trayectoria cerrada, a estas integrales se las llama integrales, bueno, en realidad se las llama circulaciones. Estoy calculando una circulación. Y esa circulación, bueno, se denota con un pequeño círculo que me está diciendo de que estoy evaluando una trayectoria cerrada y se evalúa siempre en sentido antihorario. Ese es el sentido positivo. Y una manera de darse cuenta del sentido antihorario es, como les dije en la clase anterior, imaginarse que están caminando a lo largo de la curva y con su mano izquierda encerrando siempre la región que tenemos dentro, ¿no? La región que tenemos dentro. La vamos a denotar, por ejemplo, a nuestra región. Deberíamos movernos siempre siguiendo esa trayectoria. Así. Eso es el sentido antihorario. ¿De acuerdo? Ese es el sentido antihorario. Perdón. Ese es el sentido antihorario. Nos estamos moviendo siempre así. Esta es una curva regular por tramos porque en estos puntos de quiebre angular la función no es regular, no tiene derivadas, ¿no? Es continua, pero no tiene derivadas. Pero podemos evaluar por trayectoria, la trayectoria verde, y agregamos o sumamos luego la componente correspondiente a la trayectoria azul. Y eso matemáticamente lo podemos describir como dos integrales evaluándose sobre las curvas C1 y C2. ¿De acuerdo? Y el resultado va a ser la contribución de ambas. En este caso habíamos calculado 125 tercios. Luego vimos un teorema bien interesante, bonito, el teorema de la independencia de la trayectoria. Y este teorema nos dice que cuando yo me desplazo dentro de un campo vectorial, existen algunos casos
en los que el resultado dependen únicamente del punto inicial y del punto final, es decir, no depende de la forma que tiene la curva. Eso suena medio extraño, ¿no? Parece medio extraño. Es decir, si nos vamos a nuestro dibujo de arriba, si me estoy moviendo desde acá hasta acá, querrá decir de que el resultado no va a depender de esa línea roja, simplemente del punto inicial, que estamos denotándolo como R sub 1, y el punto de llegada, que lo estamos denotando como R sub 2, que son vectores en realidad, cuyas coordenadas estarán descritas a través de valores numéricos, y esos puntos o esas coordenadas denotan el punto de partida y representan el punto de llegada. Nada más, puedo escoger cualquier otra trayectoria que se nos ocurra, tan arbitraria como queramos. Por ejemplo, podemos tener una trayectoria, no sé, otra, digamos que va por acá, da una vueltita por acá, viene por acá y finalmente llega por acá. Digamos, tenemos una trayectoria totalmente arbitraria y azul o celeste. El resultado siempre va a ser el mismo. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando el campo vectorial que está representada por este conjunto de flechas que tengo acá, cuando ese campo vectorial es conservativo. En otras palabras, cuando ese campo vectorial es el gradiente de una función escalar phi. Pero hay una condición, ¿no? Hay una condición, nada es gratis en la vida. La condición es que la región tiene que ser simplemente conexa. Es decir, si yo voy a evaluar del punto A al punto B, la región tiene que ser como esta, simplemente conexa, no tiene que tener huecos. En cambio, si tengo una región como esta, donde hay un hueco al medio de la trayectoria, tampoco le puedo hacer el quite, ¿no? Y decir, voy a ir moverme, no sé, primero hasta por este ladito y voy a dar una vuelta, un rodeo y voy a llegar al punto de partida. No, no se puede hacer. En la trayectoria no puedo escoger cualquier curva. Podría escoger esta, digamos, que viene por acá, o podría escoger esta otra, o podría escoger una trayectoria, no sé, rectilínea, ¿sí? Pero siempre va a haber una trayectoria que une el punto A con el punto B, donde va a haber un hueco, es decir, un punto donde no está definido, una región donde no está definida la función. Entonces no puedo esquivarla, por más de que yo quiera irme por los lados, no puedo esquivarla, porque debería poder calcular el mismo resultado en cualquier trayectoria, inclusive esta que pasa por encima de esta región hueca. Entonces, esa región R no es simplemente conexa porque no puedo elegir cualquier curva, podría escoger algunas, pero no puedo escoger cualquiera, porque hay una de manera particular que rompe la condición que necesitamos, de que la región sea simplemente conexa. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no puedo aplicar el teorema y en este otro caso sí. Lo bueno de este teorema es de que yo puedo calcular escogiendo la curva que a mí se me antoje, la que sea más fácil. Ya les había comentado de que esa curva generalmente es una curva, la más fácil son aquellas trayectorias que está formada por rectas paralelas a los ejes, porque siempre va a tener la virtud de anularse una componente de la integral, un término de la integral. Ahora, ¿cómo reconozco yo que la función subintegral, que la función f, es un gradiente? ¿Cómo reconocemos que es un gradiente? Bueno, hay una manera que ya hemos estudiado en el capítulo anterior. Para saber si esto es un gradiente, si f ha salido de un gradiente, si lo hemos construido con derivadas parciales sucesivas de una función escalar phi, lo que hacemos es averiguar sus derivadas cruzadas, ¿no? Es decir, analizamos sus condiciones de irrotacionalidad, así se llama ese tema, ¿no? La irrotacionalidad. Cuando tengo campos vectoriales en el espacio, esas condiciones son fáciles de acordarse. P lo derivo respecto de y Q lo derivo respecto de x. Deberían ser iguales los resultados. P lo derivo respecto de z y R lo derivo respecto de x. Y los resultados también deberían ser coincidentes. Y finalmente Q lo derivamos respecto de z y R lo derivamos respecto de y. Es decir, es como en una fiesta donde todos bailan con todos. ¿De acuerdo? Todas las posibilidades se analizan. Y si se cumplen en todos los casos esas condiciones, decimos que el campo vectorial en realidad es un campo conservativo, o la cantidad subintegral, esto, lo que está dentro de la integral, es una diferencial exacta, que es básicamente lo mismo. Para campos vectoriales en el plano, la cosa es más sencilla, simplemente tengo que verificar que la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Si eso se cumple, entonces la cantidad subintegral es un diferencial, una forma diferencial exacta,
O si quiero darle una interpretación matemática un poquito más gráfica, digamos, podríamos decir que es irrotacional. Es decir, que es un campo vectorial que no presenta remolinos. ¿De acuerdo? También le hemos dado una interpretación a las integrales de línea que hemos estudiado en la clase anterior y hemos dicho que esas integrales que se evalúan sobre curvas dentro de un campo vectorial pueden representar el trabajo, porque el trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Y la fuerza es un vector y la distancia es un escalar. Entonces, o la distancia también lo podrías representar como una longitud de arco o como el elemento diferencial de R que hemos puesto acá con un tinte vectorial, ¿no? Con una connotación vectorial, porque es un vector, el diferencial de R. Hicimos un pequeño ejemplo, analizamos que en x igual a 0 hay un hueco, porque no está definida la función, esta componente se anula o se vuelve muy grande, esta otra también se va a anular, por lo tanto todo el eje Y es una región que no sirve para evaluar la independencia de la trayectoria, pero si construyo una región lo suficientemente pequeña y alejada del eje Y, yo puedo escoger dentro de esta región rectangular cualquier trayectoria y el resultado siempre va a ser coincidente en todos los casos. Hicimos algunos ejemplos, pusimos algunas trayectorias, las más fáciles, que son trayectorias paralelas a los ejes, pero el ejercicio lo resolvimos en realidad encontrando phi, es decir, la función potencial del campo vectorial, usando el mismo procedimiento que hemos aprendido cuando veíamos diferenciales exactas, ¿no? Y también es un tema que se estudia en ecuaciones diferenciales, donde les van a mostrar seguramente otras formas para resolver lo mismo. ¿De acuerdo? Les he mostrado una forma estándar. Bueno, ahí habíamos quedado, fíjense, es un pequeño repaso que nos ha tomado unos 10 minutos. Es bueno siempre echar en contexto de lo que hemos hecho o recordar lo que hemos hecho para ahora abocarnos a un tema nuevo. Vamos a volver a estudiar las integrales de línea, pero en este caso ahora el campo ya no va a ser un vector, la función f ya no va a ser un vector, va a ser un escalar. Y el diferencial de R, que también era un vector, ahora va a ser un elemento también escalar y va a ser el elemento diferencial del arco. Entonces todo se va a transformar. Y veamos. Vamos a tener ahora un campo escalar, ya no es un campo vectorial, es un campo escalar. Es la ecuación z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, z igual a raíz de x por tangente de y, no sé, lo que sea. Es un campo escalar, ya no es un vector, ya no está expresado como una combinación lineal de una base. Ya no vamos a ver acá componentes de un vector. Ahora voy a tener simplemente una ecuación escalar. Podría ser z que depende de x y y, o podría ser un w que dependa de x, de y y de z. En general vamos a tener campos escalares más pequeños o más grandes, ¿no? Que definan espacios o definan hiperespacios. Vamos a evaluarlo también en el rango de un margen para t que varía entre a y b, porque la curva lo podemos parametrizar también, la curva c, también va a haber una curva c, pero esa curva c ahora lo vamos a parametrizar o lo podemos parametrizar en términos de t. Y fíjense la diferencia, esta es la integral de línea ahora que vamos a estudiar. Es una integral de línea donde el campo es un campo escalar, ya no es un vector, ya no hay un producto escalar como en la definición anterior. Fíjense, si recordamos la definición anterior, hay un producto escalar. F es un campo escalar y la trayectoria está descrita por un vector diferencial, que tiene la forma de la curva C, que toma su forma de la curva C. Entonces ahora tenemos una cosa un poquito diferente. Ahora tenemos un campo escalar y un elemento de integración que es un elemento de línea también que tiene que ver con el arco. Es como la longitud de arco, es la longitud de arco en su forma diferencial. Bueno, acá les he puesto dos expresiones que nos permiten calcular el diferencial de S, porque ahora el diferencial de S hay que encontrarlo. Y hay que encontrarlo usando el mismo procedimiento que usábamos cuando calculábamos longitudes de arco. El diferencial de S va a ser el módulo del vector de posición, o lo puedo parametrizar en términos de t y tener el módulo de la velocidad, porque como R representa a la curva y es un vector, su módulo es la velocidad.
por el diferencial de t, y por lo tanto el elemento arco lo podemos representar como t. Cualquiera de las dos formas es válida, la mayoría de los libros utiliza esta forma, pero esta es otra forma de hacer lo mismo que parece más interesante, por lo menos a mí me parece más interesante. Fíjense, la integral de línea ahora lo voy a representar así. Lo voy a representar así. Hay muchas variables también, hay x, hay y, hay z, y acá también podríamos tener en general z, o no tener z, y bueno, en este caso tampoco habría esta componente, ¿no? Se anularía. Tendríamos una cosa como esa, ¿de acuerdo? Pero en general, digamos, para el espacio, vamos a tener esta componente y adicionalmente vamos a tener una variable más dentro de la función, acá, que no estaba colocada ahí, ¿no? Esta es una forma de calcular, que es la que a mí de manera particular me gusta. A mí me gusta calcular así. O lo podemos expresar también así. Como el módulo de la velocidad. Entonces habrá que calcular la velocidad. Primero tengo que tener la forma vectorial de la curva. Una vez que tengo la forma vectorial de la curva, lo derivo y encuentro su módulo. Y como vamos a tener la forma vectorial parametrizada en términos de un parámetro cualquiera como t, entonces voy a tener una integral que va a depender únicamente de la variable t. A eso se le llama integrales de línea de campos escalares. Y lo que vimos la clase anterior son integrales de línea de campos vectoriales. A estas integrales también se les llama integrales de línea de primera especie. Y a las otras que hemos visto la clase anterior y que hemos repasado al inicio de nuestra clase, se les llama integrales de línea de segunda especie. Pero básicamente son integrales que se evalúan en el primer caso sobre campos vectoriales y en este sobre campos escalares. Aquí ya nada es un vector, todo es un escalar. En cambio en la otra, todo era un vector. Hasta el producto que hacíamos era un producto escalar. Y lo que estamos haciendo básicamente es lo mismo. Evaluamos sobre una curva y esa curva los represento en su forma diferencial. El diferencial de arco que está, fíjense acá en el dibujito, lo podemos ver, tal vez lo puedo ampliar un poquito. Es básicamente lo que yo tengo como módulo del elemento arco, que es lo que puse acá. Pero en este caso para un arco en el espacio. Y el dibujo que les pongo acá es para una curva en el plano, ¿no? Básicamente hacemos eso. Veamos algunos ejemplos. Fíjense que estas integrales son un poquito diferentes a las anteriores. Tengo esto, fíjense, la cantidad subintegral es una expresión escalar, es un campo escalar, y esto es el elemento diferencial de la longitud de arco. Y la curva C está representada por esta ecuación, es una circunferencia. Solo voy a parametrizar a la circunferencia, igual que hicimos en el anterior caso. En realidad es lo mismo. Esto, sin embargo, a mí me parece un poquito más laborioso, las integrales de línea de campos escalares, porque hay que hallar el módulo del diferencial del vector de posición, que le estamos llamando arco, diferencial de arco. Hay que hallar eso. En cambio, el otro es directo. Se hace el producto escalar y ya está. Pero el procedimiento es el mismo. Voy a encontrar las ecuaciones, o vamos a escribir las ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Sus ecuaciones paramétricas serán estas. Fíjense, dependen solo de una variable. No puede depender de dos porque no estoy barriendo un área. No puedo tener dos variables. Dos variables está asociada a un área. Una variable está asociada a una línea. Fíjense que la ecuación de la recta tenía su forma paramétrica y su forma paramétrica dependía de t, es decir, solo de una variable. Cuando tengo solo una variable, eso está asociado a una línea recta o a una línea curva. Cuando tengo dos variables, está asociado a un área. Y cuando tengo tres variables, ese concepto geométrico está asociado a un volumen. Y si tengo cuatro variables, tendremos un hipervolumen, cuya geometría ya es más difícil de advertir, ¿no? Ya no nos podemos dar cuenta. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a encontrar sus elementos diferenciales. El diferencial de x es esto. Son formas diferenciales totales. Y el diferencial de y va a ser el coseno de t por el diferencial de t. Entonces voy a utilizar esta formulita directamente. El módulo del vector de posición que habíamos visto, ¿no? En este caso solo tengo diferencial de x, diferencial de y. No hay diferencial de z, por lo tanto este término se va a anular.
porque vale 0. Como la curva está en el plano, yo podría decir z es igual a 0 o z es igual a una constante, y su forma diferencial se va a anular. Por lo tanto, esto desaparece. Reemplazo las formas diferenciales para las variables x y y, obtenemos esta expresión. Hacemos un poquito de trigonometría básica y encontramos que el elemento arco había sido igual al el diferencial de S había sido igual al diferencial de T. Por lo tanto, ahora parametrizo mi expresión. Donde vea, bueno, el 2 es un invariante, se queda como 2. En lugar de x voy a colocar coseno de t. Por lo tanto, tendremos coseno al cuadrado de t, porque tengo x al cuadrado, y en lugar de y tendremos seno de t. Y el diferencial de S acabamos de calcular y vale simplemente diferencial de t. Así se calcula una integral de línea de un campo escalar. Bastante sencillo, tampoco es muy complicado. Reitero, la integral puede ser complicada, o simplificar, o la curva, encontrar la curva puede ser complicado, pero no es difícil, ¿no?, de entender. Y me dicen como condición adicional de que y sea positivo. Por lo tanto, para que y sea positivo, la variable t deberá variar de 0 a pi, simplemente porque desde 0 hasta pi y es positivo. Resolviendo esta integral, obtenemos fácilmente el resultado final. Ahora, ¿qué podrá representar esto? Aunque a veces en los libros no aparece, pero tiene un significado geométrico interesante este resultado. Para este caso, para integrales de este tipo, la curva está en el plano XY. La curva está en el plano XY y está descrita por esta función. Y esto es z. Por lo tanto, cuando yo multiplico un arco por una altura, lo que estaríamos calculando es una cosa como esta. Miren, voy a hacer un dibujo para que se entienda mejor. Aunque no puse la interpretación acá, pero les voy a explicar. Vamos a suponer que en el plano XY tengo esta curva. Esa curva. En el plano XY. ¿De acuerdo? Tenemos esa curva. La vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Esa curva en el plano XY. No se olviden, estamos calculando en el plano XY. Y z es una altura. Esta parte de la función es una altura, eso es z. Eso es z. Por lo tanto, esa altura lo voy a representar con, no sé, una recta, digamos. Va desde acá hasta la altura. Y puedo tener otra altura de acá hasta acá. Y por supuesto vamos a tener la función arriba que está delimitado por z. Así. Yo me estoy moviendo a lo largo de la curva. Y en cada punto, para cada punto, que va desde 0 a pi, siguiendo la forma de la curva, que es una circunferencia, en este ejemplo es una circunferencia, yo evalúo la altura en cada punto del plano XY. Para x igual a 0 voy a tener una altura, para x igual a 1, para x igual a 2, para y igual a 2, es decir, para cada par ordenado que tengamos sobre la curva voy a tener una altura. Por lo tanto, en cada punto voy a ir encontrando alturas, por supuesto, pero siempre voy a tener un pequeño elemento de arco multiplicado por una altura. Por lo tanto, en el resultado final, lo que estaríamos calculando sería el área lateral de ese cilindro. ¿Se dan cuenta? Para este tipo de función, una aplicación geométrica inmediata es eso, calcular esto que estoy achurando con estas líneas verticales. Para cada elemento arco tenemos una pequeña altura. Por lo tanto, cuando yo integro o sumo la contribución de todo esto, lo que estamos haciendo es calcular esta área lateral. Por lo tanto, esta integral de línea, o este resultado que hemos obtenido, en realidad representa el área lateral del cilindro, cuya generatriz es la curva C, y cuya directriz es la curva C, y cuya generatriz
está dada por esa ecuación. Son líneas rectas porque eso representa z. Yo voy a tener un punto, por ejemplo, cuando x valga 0 y y valga 0, la altura vale 2. Entonces estoy multiplicando en ese punto, por esta altura, ese elemento diferencial de arco. Para este otro punto, que ya vamos a estar evaluando el arco en otra región, voy a multiplicarlo por otra altura correspondiente o obtenido con las coordenadas para x y para y. Por lo tanto, estas integrales representan áreas de superficie. También otra forma de calcular áreas de superficie, pero áreas de superficie de cilindros rectos cuya curva directriz está en el plano XY. Su curva directriz, la curva directriz sería C, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando tengo más variables ya no sirve, ¿no? Imagínense que acá tengo una variable más. Digamos Z, y este elemento arco, y este elemento arco tendrá ya diferencial de x, diferencial de y diferencial de z. ¿Qué representará esto? Si queremos hacer una ampliación del mismo concepto, podríamos decir también que va a representar un área de superficie, pero de una hipersuperficie, que ya no lo puedo conceptualizar, ya no lo puedo ver, ¿no? Porque esto ya sería una altura, digamos, en el espacio, y esta sería un arco también en el espacio, y debería haber otra variable que es W, que va a representar la altura. Como ya no puedo hacer eso, entonces, o por lo menos ya no me puedo imaginar geométricamente, entonces su aplicación geométrica ya no es útil. Pero cuando tenga funciones donde esto es z, es decir, funciones con solo dos variables, y su elemento diferencial de arco solo tenga diferencial de x y diferencial de y, el resultado que estamos obteniendo, como en este caso, representará el área de la superficie, de la cara lateral de este cilindro recto, ¿no? Reitero, este es un cilindro recto, cuya curva directriz, reitero nuevamente, está dada por la curva C, y su recta generatriz, la recta que se está moviendo, va a ser la función z. Eso es z, no se olviden, eso es z, ¿no? Z la función, por lo tanto tengo altura por base. O sea, eso es un área. ¿De acuerdo? Esa es la aplicación geométrica interesante de las integrales de línea de campos escalares. Esas son las dos integrales que podemos calcular y que son formas en general vectoriales. Le podemos dar formas vectoriales a ambas, ¿no? Son integrales de línea de formas vectoriales, aunque una definida sobre campos escalares y la otra definida sobre campos vectoriales. Uno definida, sobre campos escalares y la otra sobre campos vectoriales. Volviendo al primer caso, es decir, a las integrales que hemos visto al principio, a estas integrales, lo que vamos a hacer es estudiar un poco más a estas integrales a la luz de un teorema, a la luz del teorema de Grimm. Fíjense, tengo nuevamente una integral de línea, pero esta es una integral de línea de un campo vectorial, P y Q son sus componentes, C es la curva, y se evalúa sobre una trayectoria cerrada, es una circulación. El teorema de Grimm es un teorema fundamental del análisis vectorial. Hay tres teoremas, bueno, hay varios teoremas, pero los tres principales son el teorema de Grimm, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. El teorema de Grimm un poco es el génesis de todo, de los tres teoremas, y permiten relacionar integrales de línea con integrales de superficie o integrales de volumen. Vamos a estudiar solamente el teorema de Grimm, y el teorema de Grimm lo que nos hace es relacionarnos integrales de línea de campos vectoriales con integrales de superficie. Es una integral de superficie, ¿no? Porque el elemento de área está descrita por este producto, diferencial de x, diferencial de y. Ese es un elemento diferencial de área. Eso es un diferencial de área. Diferencial de x, diferencial de y. ¿Ya? Por lo tanto, esta integral de línea se relaciona con la integral de área utilizando este teorema que se llama el teorema de Grimm. Veamos qué dice este teorema de Grimm. Lo primero, si yo tengo esta integral de línea y quiero resolverlo, y quiero utilizar este teorema, yo podría decir P y Q son las componentes de la función vectorial, diferencial de x, diferencial de y son las componentes del diferencial del vector de posición, pero si P
y Q son funciones derivables, son funciones clase 1, al menos derivable una vez, yo podría decir que la derivada de P respecto de Y, fíjense cómo estoy haciendo, es como en las formas diferenciales exactas, ¿no? P lo derivo respecto de Y Q lo derivo respecto de X. Y con esas dos derivadas construimos la cantidad subintegral de la integral doble. Q lo derivo respecto de X y lo resto de la derivada de P respecto de Y. Si el campo fuera conservativo, este término se va a anular, se va a volver cero. Y por lo tanto, cuando esté evaluando una circulación, es decir, una integral evaluada en una trayectoria cerrada, el resultado va a ser cero, porque como depende únicamente del punto inicial y del punto final, y ambos puntos coinciden, el resultado va a ser cero. Por lo tanto, este teorema nos da una idea intuitiva también de esa condición de irrotacionalidad del campo vectorial. Incluye todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y este teorema es interesante, ¿no? Porque en lugar de resolver una integral de línea, yo puedo resolver una integral doble. Tal vez sea más fácil resolver la integral doble. O, en algunos casos, muy pocos, pero en lugar de resolver una integral doble, podrías resolver una integral de línea. ¿Cuál es la ventaja de una integral con relación a la otra? Las integrales de línea ya son formas vectoriales, por lo tanto no tienen jacobianos de transformación. Las integrales de línea no tienen jacobianos de transformación. En cálculo 1 ustedes resolvían integrales de línea y nunca les han hablado de un jacobiano de transformación. En cambio, en las integrales dobles sí. En las integrales dobles, si es que yo quiero migrar a una geometría diferente y quiero resolver mi problema en coordenadas polares, por ejemplo, necesito su jacobiano de transformación. Y si las polares están generalizadas, requerimos también su jacobiano de transformación. Las integrales dobles requieren jacobiano de transformación. Las integrales triples también, pero las integrales de línea no. ¿De acuerdo? Y hay una aplicación inmediata para este teorema, y es el cálculo de áreas con integrales de línea. Si no hubiese eso, esta integral es una integral que geométricamente representa el área de la región R. Por lo tanto, si yo de alguna manera, me invento, en el buen sentido de la palabra, alguna función P y alguna función Q, de tal forma que sus derivadas y que esta expresión se vuelva 1, entonces yo puedo calcular el área encerrada por la curva C utilizando una integral de línea. Veamos cómo podemos hacer eso. Hay distintas posibilidades, hay muchas opciones, pero les voy a dar la estándar, digamos. Fíjense, nos vamos a inventar, vamos a ser creativos en este momento y vamos a suponer de que P, la componente del campo vectorial, vale menos un medio Y. Y que Q, la otra componente en la dirección de J del campo vectorial F, es un medio de X. Nos estamos inventando en el buen sentido de la palabra. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque cumple con la condición. Esas funciones son regulares, no tengo problemas en su dominio de definición. Para cualquier valor de X y de Y voy a tener un punto definido. Por lo tanto, esas funciones P y Q respectivamente, puedo derivarlos al menos una vez respecto de X y respecto de Y. Y además son funciones continuas y derivables, que es la condición de regularidad de la función, ¿no? Si agarro estas funciones que nos estamos inventando, reitero, en el buen sentido de la palabra, y las reemplazamos en el teorema, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En lugar de P voy a colocar un medio de Y en lugar de Q voy a reemplazar un medio de X por el diferencial de Y y por el diferencial de X respectivamente. Y encontrando las derivadas, la derivada de Q respecto de X me va a dar un medio. Acá reemplazaré por un medio. Y la derivada de P respecto de Y me va a dar menos un medio. Con este menos que tengo acá, voy a cancelar y voy a tener un medio más un medio. Un medio más un medio es 1. Fíjense, ya hemos eliminado esta cantidad como función. Y lo hemos vuelto unitario. Haciendo simplemente estas cosas. Por lo tanto, acá ya con las ecuaciones, reemplazando lo que
o escribiendo lo que acabo de explicarles. En lugar de P estoy reemplazando 1/2 de Y, en lugar de Q estamos reemplazando 1/2 de X, las derivadas las estamos reemplazando acá, y por lo tanto este teorema o estas integrales se reducen a lo siguiente. Esta parte, la parte de la integral de línea, se va a transformar así, ¿no? Se va a transformar de esta forma. 1/2 lo puedo factorizar, el 1/2 lo factorizo de la integral, me va a quedar X por el diferencial de Y, que lo puse adelante, y el que tiene signo negativo lo pongo a continuación, Y por el diferencial de X. Y este término, o este, se ha vuelto 1. Y esto ya es un área. Y eso ya es un área. Por lo tanto, si yo quiero calcular áreas, podría utilizar integrales de línea también. Y esa es una formulita, es una receta de cocina. Pero hay muchas otras posibilidades. Esta es la más conocida, pero pueden haber otras. ¿Por qué se utiliza más esta fórmula? Esta fórmula se utiliza más porque me permite cancelar varios términos y la integral al final se reduce más con esta expresión, aunque parece más larga. Pero yo me puedo inventar otras. Por ejemplo, podríamos inventarnos de que P valga 0 o una constante cualquiera, 0 puedo poner, y de que Q valga X. Por lo tanto, la derivada de P respecto de Y va a valer 0 y la derivada de Q respecto de X va a valer 1. Por lo tanto, la integral de línea, reemplazando estas ecuaciones y reemplazando en la integral doble las derivadas, se reduce a una expresión como esta. Por lo tanto, el área ahora lo puedo calcular con esta integral de línea. Es lo mismo. Más simple, ¿no? No hay 1/2 y solo tiene un término, X por el diferencial de Y. Es mucho más simple. Ahora podría inventarme de que, por ejemplo, P valga menos 1/2 y X valga 0. Y tengo otra. Voy a tener otra expresión. Todas son válidas. Todas son válidas. La más conocida es esta. Es lo que aparece en todos los libros, pero puedo empezar a inventarme y tener, por ejemplo, esta otra, que también es válida. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo, nos han dado dos curvas, la curva C1 y la curva C2, y nos están pidiendo que encontremos el área interior a C1 y exterior a C2. La curva C2 es una circunferencia, fíjense, está expresada en su forma paramétrica de radio 2, o de radio 4, perdón. Y esta curva es una rosa de 4 tréboles, o de 4 hojas. Gráficamente lo podemos graficar en el GeoGebra o en MATLAB. Y la región es esta. Esta es la curva azul, correspondiente a esta función con senos y cosenos. Y la curva naranja es la circunferencia de radio 4. Lo que nos están pidiendo es que encontremos el área interna a estas semilunas y externa a la circunferencia. En otras palabras, queremos hallar el área encerrada por estas regiones. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos algo que nos pueda ayudar. Bueno, usaremos esto. Interna, ahí, esa región. Este lado. El área de eso. Lo vamos a hacer como en el prefacultativo. Voy a hallar primero el área de esta curva, encerrada por la curva con estas 4 semilunas, es el área de todo, y luego vamos a hallar el área de encerrada por la circunferencia, y luego vamos a restar el área más grande menos el área más pequeña, y así nos va a quedar solo estos lugares que he señalado y que les estoy mostrando con estos puntos azules, ¿no? Y lo que vamos a hacer con eso es descartar la parte central. Esa parte lo vamos a descartar. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que la primera curva que nos han dado es una curva que está parametrizada en términos de t, y encontrar la función que dependa de x y de y para colocar mis límites en polares o usar una integral doble va a ser un poco complicado.
Pero acabamos de aprender de que las integrales de línea también pueden ser usadas para resolver áreas, pero hay que acordarse de la formulita, de cualquiera de las dos que puse ahí como ejemplos. Voy a usar la forma estándar, la forma más común, para calcular el área plana encerrada por esta trayectoria pintada con azul. O sea, voy a hallar de todito, encerrado por todo, ¿no? Y luego lo vamos a restar o vamos a descartar el área encerrada por la circunferencia de radio 4. Como tengo que resolver esta integral de línea, bueno, ahora hay que empezar a trabajar directamente. No hay jacobianos, no hay nada acá, simplemente tengo que resolver una integral de línea y fíjense que es una integral de línea cerrada, por lo tanto corresponde a una circulación. Tengo que encontrar sus elementos diferenciales. Entonces agarro estas ecuaciones y empezamos a encontrar sus formas diferenciales. Vamos a copiar estas y las vamos a llevar acá para fijarnos. Sus formas diferenciales. El diferencial de x va a ser menos 5 seno de t más coseno de 5t por 5, todo por el diferencial de t. Y el diferencial de y lo mismo, ¿no? 5 coseno de t por el diferencial de t menos 5 coseno de t también por el diferencial de t, así que puedo factorizar el diferencial de t, lo voy a reemplazar acá y acá, las formas diferenciales, y x y y vamos a reemplazar con las ecuaciones que teníamos antes. Por lo tanto, vamos a construir eso. Esto es x, y esto es su diferencial de t, el diferencial de y, esto, que viene a continuación. Luego tengo un y, que está por acá, hasta acá, y luego tenemos el diferencial de x, que está acá. Bueno, ahora hacemos un poquito de trigonometría o simplificamos esta expresión. Vamos a llegar a un término como este, y eso lo puedo simplificar todavía un poquito más haciendo trigonometría básica, y finalmente llegamos a una expresión como esta. Bueno, la parte difícil, digamos, o la parte laboriosa está acá. Es tratar de llegar a una expresión lo más compacta posible para tener la integral más simple posible. Ahora la formulita es esta, ¿no? Entonces no me voy a olvidar del 1 medio. La expresión ya parametrizada la tengo acá. 30, 1 menos coseno de 4t. Y lo evaluamos entre 0 y 2pi, que es el rango o el campo de existencia de esta función vectorial. Tiene que variar de 0 a 2pi para tener una vuelta completa. De 0 hasta, cuando empecemos en 0 estaremos acá. Luego empezaremos a avanzar, cuando lleguemos a 90 grados estaremos por acá, seguimos avanzando a 180 grados, en 270 grados y en 2pi. Si ustedes lo grafican con su GeoGebra en este momento, con sus máquinas de calcular, se van a dar cuenta que vamos a tener esta región con 4 hojas, ¿no? Con 4 pétalos, es como una rosa de 4 pétalos. Y fíjense, ya está, ya he calculado el área y es bastante sencillo, no es muy complicado. Lo laborioso puede ser esto. Simplificar esta expresión, parametrizar esta expresión. Eso puede ser laborioso, porque hay que hallar sus formas diferenciales, hay que construir esta expresión en términos del parámetro t, hay que resolver, simplificar si se puede, y posteriormente calcular la integral, y el cálculo de la integral arroja un resultado de 30pi. Luego tenemos la curva interior, luego vamos a hallar el área de la circunferencia, que podemos usar también una integral de línea o colocar directamente el resultado va a ser 16pi, ¿no? Porque es pi por el radio al cuadrado, es el área encerrada por una circunferencia de radio 4. O si ustedes quieren, podemos parametrizar y utilizar también la misma fórmula, esta misma, para calcular el área. Esa misma fórmula podemos usar para calcular el área encerrada por la circunferencia. ¿Y dónde estamos? Perdón. Y ese resultado es 16pi. Por lo tanto, el área de esa rosa de 4 pétalos es 30 y el área encerrada por la circunferencia es 16. Por lo tanto, voy a restar del área grande, el área más pequeña que queremos restar, y el resultado es 14pi. Hemos calculado el área utilizando integrales de línea. Interesante. Veamos otro ejemplo. Si es que hay alguna duda con algún ejercicio, por favor no duden en interrumpirme, ¿no? No se
cohíban y si hay alguna duda, pregúntenme. En este segundo ejemplo, lo que nos están pidiendo es verificar el teorema de Green. Cuando nos dicen verificar, quiere decir que tengo que resolver la integral de línea y tengo que resolver la integral doble. Eso quiere decir. El campo vectorial que nos han dado es este y la curva es una circunferencia unitaria. Empecemos con la integral de línea. Para la integral de línea lo que voy a hacer es parametrizar la curva. Su forma paramétrica es bastante sencilla. Coseno de t, seno de t para las variables x y y respectivamente. Necesitamos sus formas diferenciales. Luego hay que construir la cantidad subintegral. F es este vector, por lo tanto será x por el diferencial de x que tenemos acá, más xy por el diferencial de y. He hecho el producto escalaria, ¿no? P por el diferencial de x más q por el diferencial de y. Eso es lo que estamos haciendo, donde P en este caso vale x y q vale x veces y. Parametrizando toda esta expresión, porque esta es una expresión escalar, no hay que hacer una transformación de bases, no hay que hacer nada, simplemente es una parametrización. Estamos cambiando el nombre simplemente, ¿no? Las transformaciones ocurren cuando hay espacios vectoriales involucrados. En este caso no hay un espacio vectorial, porque el resultado de esto es un escalar y un escalar no tiene dirección. Por lo tanto, en lugar de x voy a colocar coseno de t, que está por acá. El diferencial de x vale esto, lo ponemos a continuación. X por y, habrá que multiplicar esto por esto, seno por coseno, por el diferencial de y, que es coseno. Por lo tanto, vamos a tener un coseno al cuadrado por seno de t por el diferencial de t. Por lo tanto, la cantidad subintegral parametrizada sale esta expresión. Como hay que evaluar a lo largo de esta circunferencia unitaria, la trayectoria cerrada es una circulación, lo que estamos calculando, nuestros límites variarán de 0 a 2pi. Y resolviendo la integral, el resultado que obtenemos es idénticamente nulo. Ahora vamos a resolver la integral doble. Nos tenemos que acordar, por supuesto, del teorema de Green. La integral doble es q respecto de x menos p respecto de y. Esa es la cantidad subintegral. Como la derivada de q respecto de x vale y y la derivada de p respecto de y vale 0, el resultado final que tenemos es simplemente y. Fíjense, p vale esto, ¿no? Y p tengo que derivar respecto de y, vale 0. Y esto lo tengo que derivar respecto de x, vale y. Y tengo que restar, por lo tanto, y menos 0. El teorema de Green. Esto es lo que hemos construido. El teorema de Green. El resultado es esto y tenemos esto. La región de integración es el disco encerrado por la circunferencia. Es un círculo encerrado por la circunferencia. La región es circular. Por lo tanto, puedo usar coordenadas polares. El radio de 0 a 1 y el ángulo de 0 a 2pi. Y el resultado de esta integral también vale 0. Bueno, no lo he calculado, pero vale 0. Por lo tanto, se verifica el teorema de Green. Cuando les dicen verificar el teorema de Green, tienen que hacer eso, ¿no? Tienen que hacer eso. Por lo tanto, la integral de línea es igual a la integral doble. ¿Cómo se cumple? Decimos que se ha verificado el teorema de Green. Veamos otro ejemplo. Ya son ejemplos varios acá. Esta es una pregunta de un examen pasado. Nos piden calcular esto. Esta integral de línea. Y la trayectoria está formada por una parábola y otra parábola. Son dos parábolas. No sé si lo he dibujado. Bueno, acá están. Una parábola y otra parábola. Los he dibujado en el GeoGebra. Es una trayectoria cerrada, la trayectoria morada y la trayectoria ploma. Como es una trayectoria cerrada, tenemos que evaluar en sentido antihorario en la integral de línea, ¿no? Tenemos que evaluar cómo es una trayectoria así. En sentido antihorario. Tengo que caminar así, en este sentido, y esto irá dando vueltas así. En ese sentido tenemos que movernos. En sentido antihorario. Imagínense que están caminando por acá y su mano izquierda tiene que estar encerrando ahora esta región que parece una media luna. Una media luna. Bueno, puedo empezar a calcular la integral de línea. Podríamos hacer eso. Esa es una posibilidad. Parametrizar estas ecuaciones y resolver la integral. La parametrización la podemos hacer directamente en el plano x y y, que, por ejemplo, si agarro la primera ecuación, porque hay que hacer dos regiones, hay que resolver dos integrales de línea, yo podría decir que x valga x y que y valga esto.
Entonces parametrizamos todo en términos de x. Reemplazamos acá y empezamos a calcular la integral. Esa es una posibilidad. La otra, como es una circulación, como es una trayectoria cerrada, puedo utilizar el teorema de Green. El teorema de Green. Para utilizar el teorema de Green, también la región no debería tener huecos, la región donde vamos a integrar. Parecido al teorema de la independencia de la trayectoria, pero esta región parece que siempre va a estar definida, ¿no? Para cualquier valor, incluido x igual a 0. Incluido x igual a 0 y y igual a 0. Como la trayectoria es cerrada, reitero, utilizaremos el teorema de Green. Para el teorema de Green tengo que identificar quién es P. P es todo esto. Eso es P. O sea, esto. Y tengo que ver quién es Q. Q es esa expresión, esa ecuación que está multiplicando al diferencial de Y. Si vamos a utilizar el teorema de Green, P lo tengo que derivar respecto de Y. Y Q lo tengo que derivar respecto de X. Haciendo las derivadas obtenemos estas expresiones. Ahí puede ser largo, digamos, resolver ese ejercicio, ¿no? Pero el concepto es sencillo de entender. Resolviendo las derivadas o encontrando las derivadas tenemos esos dos resultados. Luego hay que restarlos, ¿no? Hay que restarlos. Al restarlos, fíjense, ocurre algo mágico. Este término se cancela con este otro. Si bien he tenido que pasarme, no sé, unos 10 minutos haciendo derivadas, o 5 minutos haciendo derivadas, pero parece que el esfuerzo ha valido la pena, porque al hacer el esfuerzo, tenemos que todo se reduce a un escalar. Perfecto. Por lo tanto, si estas son las regiones, esta es una de las parábolas, la morada es la otra, esta integral de línea que queremos resolver, utilizando el teorema de Green, se ha reducido a calcular 2 veces el área encerrada por esta región. Por esta región. Tengo que calcular el área de esa región, entonces. Como es una región más o menos estándar, no hay circunferencias, no hay cosas raras, podría tal vez probar con alguna transformación lineal o tal vez resolverlo directamente con las variables x y y. Creo que conviene resolverlo directamente con las variables x y y. Fíjense que vamos a hacer lo que hemos aprendido en la primera clase cuando veíamos estas integrales. ¿Qué variable me conviene utilizar primero para resolver esta integral doble? Creo que y, ¿no? Creo que y. Porque y siempre va a partir desde la parábola inferior, desde la parábola morada hasta la parábola ploma, siempre. Y x va a variar desde -2 hasta 2. Lo puedo ver acá en el gráfico. Lo puedo ver en el gráfico, lo he dibujado en el GeoGebra. O podrías resolver el par de ecuaciones que tengo acá. Igualo este y con este y resolvemos, ¿no? Ya tengo despejado además y, fíjense. Ya tenemos despejados y. La primera parábola y la segunda parábola. Una corta en 1, en y corta a y en 3. Para ir identificando, esta es la que corta en 1 y esta es la que corta en 3. Para saber quién es el límite inferior y quién es el límite superior. El límite inferior es la parábola que corta en y igual a 1 y la parábola superior es la que corta y en 3. Por lo tanto, mi límite inferior va a ser esta y mi límite superior va a ser esta. Y x es el que me da los topes. Siempre va a variar desde -2 hasta 2. Por lo tanto, voy a ir desde y igual a 1 más x al cuadrado y voy a llegar hasta y igual a 1 medio 6 más x al cuadrado. Y x varía desde -2 hasta 2. La primera integral es inmediata. Esta es una integral totalmente trigonométrica, algebraica, polinómica en realidad, y creo que hasta el término de x no se cancela, pero voy a tener aquí 1 medio de x y aquí voy a tener menos x, va a pasar menos 1 medio de x. Y tengo un 6 y tengo 1, bueno, 3 y 1 será 2, y resolviendo la integral sacamos finalmente que el resultado es 32 tercios. Ya multiplicando con este 2, creo. ¿De acuerdo? Fíjense, este teorema es bonito, es útil. En lugar de resolver 2 integrales de línea, lo he resuelto con una sola integral doble. El teorema de Green tiene esa virtud, ¿no? De transformarme integrales de línea en integrales dobles.
Es un teorema fundamental. De este teorema se desprenden los otros dos que hablábamos hace un momento. El teorema de Stokes, que hace básicamente lo mismo que esto, y el teorema de Gauss, que lo que hace es relacionar integrales de superficie con integrales de volumen. Y Stokes hace lo mismo que el teorema de Green. La diferencia es que la curva ya no va a estar en el plano X y Y, y la superficie encerrada por ambas curvas ya no va a ser plana, puede ser curva también. Pero básicamente es lo mismo. El teorema de Stokes es el teorema de Green en el espacio. Pero esos teoremas ya no los vamos a ver. Vamos a ver solo el teorema de Green, y el teorema de Green establece esta condición. Fíjense, esta es una aplicación inmediata del teorema de Green. Se ha reducido a una integral doble. Podríamos haber hecho algo más, ¿no? Podríamos habernos puesto a jugar. Fíjense que hemos calculado que el resultado de esta integral de línea es similar a calcular esto. Pero las integrales dobles que representan áreas son equivalentes a esto otro, a esto, o al otro término que habíamos visto. ¿Dónde está? O a esto. Eso es un área también, esto es una integral doble. Entonces, en lugar de resolver la integral de línea original, podrías resolver esta otra, o la otra, o esta otra, porque eso es una integral doble, multiplicado por 2 para este ejercicio, ¿no? Entonces, hemos llegado a un resultado en el ejercicio que acabamos de hacer, a esta expresión multiplicado por 2, pero esto es un área. Por lo tanto, si a esta área lo multiplico por 2, me quedo con esta integral de línea. Resolvería esa integral de línea en lugar de esa otra que me han dado, con esos términos, con fracciones, con funciones exponenciales, o esta otra, que es más sencilla todavía, sobre las integrales de línea. Fíjense cómo esto puede ser bastante amigable, ¿no? Puedo calcular básicamente lo que quiera, o las integrales dobles, como en este caso, o una integral de línea equivalente a esta, que son más simples, las integrales de línea de las áreas. ¿Por qué de las áreas? Porque cuando hemos visto el teorema de Green, o cuando hemos aplicado el teorema de Green, me he encontrado que esta integral, que todo esto, es igual a esto. Pero yo sé que estito, solo eso, es equivalente a otra integral de línea más simple. 2 les he puesto ahí, la que tiene un medio y la que no tiene un medio. Entonces, en lugar de resolver la integral doble, podría utilizar la otra integral de línea. Fíjense que puedo empezar a jugar, y esta es una manera también de practicar y de estudiar, ¿no? En sus casas lo que ustedes podrían hacer es esto. Como hemos llegado a este resultado, en lugar de resolver la integral doble, podrías resolver la integral de línea, cualquiera de esas dos que les he dado, cualquiera de las dos, en estas trayectorias, por supuesto, en las trayectorias que corresponden a las parábolas, sin olvidarnos de que hay que resolver en sentido antihorario. Ese sentido antihorario se llama sentido positivo. ¿De acuerdo? Y veamos un último ejercicio. Nos piden hallar el área encerrada, el área menor encerrada por estas dos curvas, estas dos líneas curvas, una línea curva y una línea recta. Si hacemos un dibujo, una representación gráfica de este problema, nos vamos a encontrar con esto. Una de ellas es la circunferencia de radio 2, esta, y la otra es una recta constante, x igual a 1, para cualquier valor de y. Y nos dicen que queremos hallar el área menor. En el dibujo, si nos fijamos, el área menor es esto, esta parte. Esta parte queremos hallar. Podríamos utilizar integrales dobles, ¿no? Tal vez coordenadas polares, pero en polares va a ser medio complicado, porque tendría que, para colocar límites para el radio tendría que variar desde esta recta hasta la circunferencia, y tendría que hallar además este ángulo, el ángulo desde el eje X hasta esta posición del vector. Podría tratar de utilizar también coordenadas cartesianas rectangulares más fácilmente. Y podría variar desde 0 hasta la ecuación de esta circunferencia. Y el resultado lo multiplico por 2 porque la parte superior es simétrica a la parte inferior. Tengo varias posibilidades, tengo esas dos. Y una tercera opción que tenemos, una tercera posibilidad, mejor dicho, que tenemos es calcularlo con integrales de línea. Una integral de línea que cubra o que recorra la línea verde, la
la parte de esa circunferencia correspondiente a la trayectoria 1, digamos, y tengo otra curva que va en sentido hacia abajo, porque tengo que evaluar en sentido positivo. Y la otra curva es la línea recta azul. Por lo tanto, si voy a evaluar la integral de línea, tendríamos que evaluar así, ¿no? En ese sentido, siguiendo la línea azul, y luego tendríamos que colocar, no sé, bueno, esta mejor, una trayectoria como esta sobre la parte que corresponde a la circunferencia. Ese es el sentido positivo. Ese es el sentido positivo. Si parto de este punto, tengo que moverme así hasta este punto. Y cuando llegue a este punto, tengo que moverme así, siguiendo esta flecha grande que he puesto ahí, hasta llegar al mismo punto. Y tendría que resolver la integral de línea, que es equivalente al área, esta. ¿De acuerdo? Pero en este caso tenemos que resolver dos integrales de línea. Porque como la trayectoria es cerrada, pero la trayectoria está cerrada por dos curvas diferentes, entonces calcularé una integral de línea para una de las curvas y luego otra para la segunda curva, la curva que puede ser la recta o la circunferencia y la curva que puede ser la recta o la circunferencia, cualquiera de las dos. Trayectoria C1. La trayectoria C1 parece que hemos elegido la que corresponde a la circunferencia, Necesitamos sus diferenciales, sus formas diferenciales, que las hemos calculado acá. Y empezamos a calcular la primera área, la área A sub 1, digamos, para la circunferencia. Reemplazando los datos, en lugar de x vamos a colocar 2 coseno de t y en lugar del diferencial de y vamos a colocar 2 coseno de t por el diferencial de t, que es esto, menos y, en lugar de y voy a colocar 2 seno de t, que está por acá, y en lugar del diferencial de x vamos a colocar menos 2 seno de t, o sea acá. Necesitamos encontrar el ángulo, esta es la circunferencia y esta es la recta, su intersección es lo que vamos a encontrar. En lugar de y vamos a colocar 1 elevado al cuadrado es 1, ese 1 se resta con el 3 y vamos a tener raíz de 3, más menos raíz de 3. Eso es menos pi tercios con el signo negativo y más pi tercios con el signo positivo, en ángulo, ¿no? En valor de ángulo. Y la integral que vamos a resolver es una cosa tan sencilla como esta. Fíjense, puedo despejar el 4, lo saco fuera de la integral, coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t vale 1, por lo tanto, esta integral se reduce así. Y el resultado de esa integral es 4 pi tercios. 4 pi tercios. ¿De acuerdo? Pero es la contribución de esta parte. Hemos partido desde acá y nos hemos desplazado hasta acá. Solo estoy calculando esa parte. Ahora tengo que calcular esta otra para cerrar, ¿no?, la región, para encerrar la región con la recta azul. Y ojo, cuando vayamos a calcular nuestra integral de línea sobre la recta azul, hay que partir desde acá y hay que llegar hasta acá. No se olviden de eso, porque si no mi resultado va a variar. Hay que evaluar siempre en sentido positivo, encerrando la región, esta región que tengo aquí adentro, encerrando esa región y teniendo en cuenta el sentido de las trayectorias. Para la recta 2 eso es más fácil. La recta 2, o la trayectoria 2, mejor dicho, la ecuación será x igual a 1, siempre vale eso, y y va a ser y nomás, para cualquier punto, ¿no? Si aquí estoy, y valdrá lo que tenga que valer, creo que es raíz de 3, lo que hemos calculado hace rato, y x vale 1. Si me muevo a lo largo de esta curva, y irá tomando distintos valores, en algún momento valdrá 1, en otro momento valdrá 0, en otro momento valdrá menos 1, hasta llegar a menos raíz de 3. En todo ese trayecto, x siempre ha valido 1, la que ha variado es y. Por eso mis dos ecuaciones son estas, x vale 1 y y vale y nomás. Sus formas diferenciales son estas que ponemos a continuación. El diferencial de x se ha anulado, por lo tanto, todo este lado de la ecuación desaparece y me queda simplemente x diferencial de y, pero x vale 1, por lo tanto me queda una cosa como esta. Y fíjense los límites. Los límites estoy partiendo desde raíz de 3, desde este punto, y estoy llegando hasta menos raíz de 3. Por eso los límites se ven medios extraños, ¿no? Estoy partiendo desde este punto, desde y igual a 3, y estoy llegando hasta y igual a
menos raíz de 3. Raíz de 3, perdón, hasta menos raíz de 3. El punto de partida siempre es el límite inferior y el punto de llegada siempre es el límite superior. Es decir, que nos estamos moviendo así, ¿no? Eso hay que tener cuidado, nos estamos moviendo así. Mi punto de partida es desde más raíz de 3 y mi punto de llegada es menos raíz de 3. Resolviendo esta integral nos queda simplemente menos raíz de 3. Por lo tanto, el área total va a ser la contribución de la circunferencia, que habíamos calculado 4 pi tercios, y la contribución de la recta, que es menos raíz de 3. El resultado de esa área es esto. Y ya está. Y con eso hemos calculado el área encerrada por ambas líneas, una que corresponde a la circunferencia y la otra que corresponde a esa línea recta. ¿De acuerdo? Fíjense, así se calcula facilito. Coordenadas polares también podría haber sido una opción porque tengo una parte de circunferencia acá, aunque colocar en coordenadas polares la ecuación de la recta va a ser un poquito complicado. Cuando despejemos el radio vamos a tener un coseno en el denominador, eso puede ser complicado la integral. Siempre buscaremos formas alternativas más sencillas, ¿no? Coordenadas cartesianas rectangulares, sí, podría ser. Haciendo variar y desde 0 hasta esta circunferencia y x desde 1 hasta 2. Integrar la circunferencia va a ser tal vez un poco complicada porque voy a tener una raíz que va a ser, no sé, 4 menos x al cuadrado en raíz. Hay que hacer una sustitución trigonométrica ahí. Por lo tanto, tratando de evadir todas esas dificultades en los procesos de integración, hemos decidido resolverlo con integrales de línea y hay que resolver esta integral de línea, esta, para esta trayectoria. Para esa trayectoria. Cerrada, por supuesto. Como son dos trayectorias, hay que resolver 2 veces esta integral. La contribución de la circunferencia y lo que contribuye la recta. Y el resultado, con su signo, por supuesto, nos dará el resultado del área correspondiente. Bueno, y con eso damos por concluido esta clase y el semestre. Hemos terminado el contenido del programa, hemos desarrollado absolutamente todo. No nos hemos guardado casi nada en el tintero. Y hasta acá va a ser su evaluación del examen final. Hasta acá. La siguiente semana creo que empiezan los exámenes en el área de química, creo, ¿no? Entonces las clases van a ser un poco irregulares, así que por eso he querido terminar hoy nuestra clase. Pero nuestras clases de la siguiente semana todavía están ahí. Así que pensé de que podrían ser útiles también para sus defensas de prácticas y para seguir pasando clases con las personas que hagan su defensa de práctica, ¿no? Ahí, si tienen dudas, tendrán oportunidad de hacerlas, de las preguntas que tengan, mientras defendemos nuestras prácticas, aparte de los horarios que tenemos de 3 a 6 de la tarde. Con el grupo B, que son ustedes, tenemos lunes y martes nuestros horarios de defensa, ¿no? De 3 a 6 de la tarde, creo que son el rango de tiempo que les he puesto, y en adición a esos periodos de tiempo tenemos la clase del día lunes al mediodía y la clase del día miércoles de la siguiente semana también al mediodía para seguir defendiendo sus prácticas o para disponer de ese horario también para las defensas de prácticas o para alguna consulta de manera particular que alguno de ustedes tenga. Nos conectamos ese momento en nuestro horario de clases y bueno, aclaramos las dudas que ustedes tengan. O cualquier otro momento, por supuesto. Siempre estoy disponible mientras no tengo otra cosa que hacer, digamos, o tenga tiempo. También estoy a una distancia de una llamada de WhatsApp para que nos conectemos y les pueda aclarar las dudas que tengan a cualquiera de ustedes, ¿no? De manera ya particular. Bueno, con eso damos por concluido nuestra clase y nuestro semestre. Ya no vamos a avanzar más tema y por lo menos en lo que respecta a las clases, nos despedimos, ¿no? Pero nos vamos a seguir viendo en nuestras defensas y en el examen que creo que es de esta semana que viene, la siguiente, ¿no? Así que tienen como 15 días para dedicarse a estudiar íntegramente integrales y guardar un poquito de tiempo para acordarse de lo que hemos avanzado en la primera y segunda parte de la materia, porque me imagino que va a ser de todo lo avanzado. No sé todavía, pero lo peor que podría ocurrir es que sea de todo lo avanzado, ¿no? Así que
Dedíquenle un 80% a las integrales del tiempo y un 20% a recordar lo que hemos hecho en los capítulos anteriores. Bueno, si no hay ninguna consulta o ninguna duda, nos despedimos acá. Que tengan un buen resto de jornada. Cuídense, jóvenes, y buen provecho. Y nos vemos la siguiente semana.